Señores, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. En este momento recibimos nuestra entrevista central de esta mañana del jueves 10 de diciembre. Él es Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana, al que le damos los buenos días. ¿Cómo está usted, Muy buenos ministro? días, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Y un día como hoy, que hace muy pocos días, nuestro querido amigo Daniel recibió un reconocimiento y me permito felicitarle por sus nuevas responsabilidades. Gracias, gracias, gracias. Eso es Nos importante. alegra. Yo creo que estamos en un mes interesante, sobre todo porque para muchos trabajadores este es el mes del doble sueldo. Este año, un año sui generis por la pandemia, han variado las condiciones. ¿Qué garantías tiene la mayoría de los trabajadores de recibir ese salario de Navidad, ese doble sueldo, como popularmente les conocemos? Porque ya para el sector público, creo que en su mayoría las instituciones ya han desembolsado, pero a nivel general, los trabajadores dominicanos que están en la expectativa del doble sueldo y que sus empresas, por alguna razón, no pudieron tal vez cumplir con todos los requisitos de los programas sociales del gobierno. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes y los amigos televidentes. Antes de atender de manera puntual lo que usted me pregunta, permítame yo subrayar algo que porque la pandemia ha durado tanto tiempo y aunque se tiene esperanza de que pronto podamos tener en el mundo pues respuestas definitivas, la verdad es que todavía existe y estamos en pandemia. Y de una manera u otra se ha convertido en una especie de normalidad. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el nuevo gobierno, que apenas tiene poco más de 3 meses, entró en una etapa de crisis sanitaria mundial y crisis económica mundial. Eso ha hecho que muchas de las iniciativas del gobierno o en el entonces candidato de campaña no hayan podido todavía ser iniciadas, porque el gobierno en pleno se ha concentrado en atender los temas urgentes de crisis sanitaria y de crisis económica. Y eso ha comenzado a ver algunos resultados. Por ejemplo, cuando el gobierno inició el 16 de agosto, los porcentajes de contagio rondaban los 29% aproximadamente. Hoy están por debajo del 13 o 12%. Eso se ha mantenido controlado y se ha trabajado en esa dirección. Pero además de eso, en los meses de este nuevo gobierno ha habido un esfuerzo dirigido desde el presidente de la República para la reactivación económica. Hemos visto que muchos sectores de la economía dominicana se han reactivado. Uno de los principales ejemplos es el caso del sector zona franca. El sector zona franca en la República Dominicana está a plena capacidad, incluso hay nuevas plazas de empleo en el sector zona franca, tanto así que los meses de septiembre y de octubre del 2020, el sector zona franca de la República Dominicana ha exportado más que los meses de septiembre y octubre del 2019, en plena campaña. Yo me permito destacar ese hecho porque muchas veces la vorágine de las obligaciones diarias se nos olvida que estamos en una época especial y a pesar de esa época especial, el nuevo gobierno ha tenido esos logros. Ahora, cuando se tenga una solución definitiva a la situación sanitaria, entonces podemos decir que va a verdaderamente iniciar de lleno el gobierno del presidente Luis Abinader. Sin menoscabo de lo anterior y atendiendo a su pregunta, una de las últimas acciones que el gobierno ha tomado y que hemos logrado consensuar en el diálogo tripartito que dirige el Ministerio de Trabajo como representante de gubernamental es que efectivamente este año especialísimo, ojalá no se repita una situación como esta, podamos salir pronto de ella, establece que un trabajador suspendido, según las disposiciones del Código de Trabajo, pues no recibe durante esa etapa de suspensión su salario, por eso está suspendido y tampoco trabaja. Sucede que el Código de Trabajo establece que el cálculo del salario de Navidad o salario 13 es la sumatoria de todos los ingresos que tuvo el trabajador por ese empleo dividido entre 12. Y si un trabajador estuvo 1, 2, 3, 4, X cantidad de meses 5 meses, por ejemplo. suspendido, por ejemplo, 5 meses. entonces se suma lo que recibió en el año
y se divide entre 12. Y como esos 5 meses no recibió, pues entonces el número que resulta de esa ecuación va a ser menor. Entonces, ante esa situación, ¿qué fue lo que el gobierno hizo? Inmediatamente nos ocupamos, en vista de la preocupación que tuvimos en la visión que el presidente de la República señaló hace más de 2 meses, y comenzamos a trabajar en búsqueda de una solución, porque estábamos seguros de que dejar eso a la libre no solamente no es justo, no solamente no es humano, sino también que hubiese sido una irresponsabilidad. Entonces, tomando eso como punto de partida, se hizo una evaluación de la cantidad de dominicanos trabajadores suspendidos en fase 1 y se analizó el monto que hubiese sido necesario en caso de año normal para poder cubrir todos esos gastos, todos esos ingresos, todos esos salarios 13. Y eso no dio un número. Ese número fue muy alto. El gobierno no podía invertir esa cantidad de dinero por sí solo. Entonces, en el diálogo tripartito con el sector laboral y el sector empleador, identificamos la necesidad de que cada uno de los sectores pusiera de sí. El gobierno se comprometió entonces a aportar más de 2.300 millones de pesos para los trabajadores suspendidos. Eso ocupaba una gran parte, una buena parte de ese déficit, pero no total. Entonces logramos un gran pacto con el sector empleador y el sector trabajador, en donde el sector empleador se comprometió, y así lo hizo saber el pasado lunes 30 de noviembre, en un acto encabezado por el presidente de la República, se comprometió a que el balance restante, la diferencia entre lo que el trabajador recibirá por aporte que dará el gobierno, esa diferencia la cubriría el empleador. Claro, cada empleador tiene situaciones particulares. Eso es importante. En una cantidad de casos podrá hacerlo, en otras tal vez podrá hacer una parte. La idea es que en esta etapa difícil que el mundo y la República Dominicana como parte del mundo se encuentra, todos tenemos que poner de nuestra parte. El gobierno ha hecho lo propio, el trabajador ha hecho lo propio, y en esa señal de compromiso, el empleador también ha declarado que hará lo propio. Para fomentar esos pagos por parte de los empleadores, el gobierno también incluyó el hecho de que las empresas que hagan ese pago, parecido al salario de Navidad, aunque técnicamente no es salario de Navidad, ese gasto deberá ser considerado y será considerado como deducible al momento de hacer la declaración del impuesto sobre la El renta. gasto completo. O sea, si a la persona le tocaban 10.000 pesos de impuestos, esos 10.000 de salario de Navidad, eso se lo deducirían completo. Así es. Si, por ejemplo, la persona recibió 5.000 pesos por el gobierno y le faltaban 10.000 pesos para llegar a lo que fuera su salario de Navidad y la empresa pagó esos 10.000 pesos. Se le deducen los 10.000 pesos en impuestos. Exactamente. Esos 10.000 pesos, la empresa lo va a poder considerar como gasto en su declaración de impuestos sobre la renta, lo cual es una motivación adicional para que la empresa pueda realmente efectuar ese gasto a favor del trabajador. Sí, pero Luis Miguel, el tema, y qué bueno que hay una persona como usted, joven, en el Ministerio de Trabajo, porque tiene una visión también igual, una visión ya amplia sobre una realidad. Pero el tema de la pandemia nos agarró a todos, al mundo entero, al mundo desprevenido. Así es. Pero tenemos una realidad, el código no lo contemplaba, usted lo ha dicho, esa realidad. Entonces, ¿habrá una modificación al código para establecer, prever a futuro situaciones que se puedan presentar? Porque con esto nadie contaba. Entonces, ¿qué va a hacer Luis Miguel en el Ministerio de Trabajo respecto a esto? Porque es algo que hay que reconocerlo, porque también hay otra realidad. El teletrabajo no está contemplado en el código. Así es. Y la realidad es que el teletrabajo usted trabaja más. Usted trabaja más que estando en la empresa, porque en la empresa usted trabaja X cantidad de tiempo. En su casa. No hay quien lo regule, porque hay que ver si trabaja más o no, pero no hay una regulación efectiva, tal vez, Usted o tiene 100% efectiva. efectiva. Usted tiene que estar prácticamente 24 horas. Eso es parte de lo que efectivamente nosotros hemos visto. A propósito de la primera pregunta y de las segundas preguntas, quisiera destacar a nuestro querido amigo Gilbert, que
cuando nos encontrábamos, siempre decía, Gio, espérate, que viene algo, pero dame un chance, que tú vas a haber oportunidad de poder, y afortunadamente en ese diálogo tripartito se logró. Daniel, lo que señalas es una realidad. El Código de Trabajo de la República Dominicana es un texto exitoso desde el punto de vista legislativo, realmente lo es, pero es un texto que tiene ya casi 3 décadas, casi 30 años, 28 años cumplidos tiene ya. Si tiene 10 años con cédula, 28 años cumplidos tiene el código. Y efectivamente no es razonable esperar que un texto con esa edad pueda prever cosas con tanto tiempo de antelación como los desarrollos tecnológicos, entre otros. Entonces, es evidente que debemos abocarnos a una revisión del Código de Trabajo. Mire, probablemente, dentro de las dificultades de una situación pandémica, de crisis mundial y económica como la que nos encontramos, tenemos que hacer un esfuerzo en identificar posibles oportunidades que se pudieran aprovechar para mejorar las condiciones de los países. Y tal vez, en caso del Código de Trabajo, tal vez es el momento oportuno para ver ese tipo de deficiencias, como conversábamos hace un momento del salario 13, que por cierto, un paréntesis, se me olvidó decir del salario 13, aquellos trabajadores que han estado en fase 2, les toca su salario 13 completo a cargo del empleador. Eso es importante. Okay. Cerrando ese paréntesis que se me había olvidado. Y que no se le olvida a los empleadores tampoco. Bien, no, pero ya ellos están claros. Volviendo al tema, entonces, el código, como he dicho, tiene muchísimas cosas que han sido y fueron en su momento revolucionarias hasta cierto grado. Importantísima. Ahora, cosas como el teletrabajo no se encuentran contempladas. Precisamente por eso, nosotros en el Ministerio de Trabajo tuvimos que armar una resolución, obviamente dentro del marco limitativo del Código de Trabajo, sin poder extendernos más allá, para regular de alguna manera el teletrabajo, porque si bien es cierto el teletrabajo no nació en el 2020, desde que existen, para ponerlo de una manera más gráfica, los teléfonos inteligentes, estamos conectados 24/7. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Que con esa posibilidad de estar conectado todo el tiempo, ha habido un desbalance de la vida familiar y la vida laboral. Por eso, algunos países europeos, comenzando por Francia, hace algunos años, instituyeron el concepto del derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión es esencialmente la posibilidad del trabajador de decir, bueno, mi jornada laboral la he cumplido, tengo el derecho a desconectarme para poder buscar el equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Alemania. Ahora, también. Alemania hizo eso. También. Y ya la mayoría de los países europeos. Primero fue Francia. Y ahora, en época pandémica, en donde el distanciamiento es el protocolo fundamental, el espacio de trabajo y el espacio de vida familiar es el mismo en la mayoría de los casos. Es decir, se convierte aún en una necesidad mayor. Precisamente, en parte por eso, es que decidimos completar y emitir la resolución 23/2020 que regula, comienza a establecer guías y regulaciones, parámetros, gracias, para que tanto trabajadores como empleadores puedan reconocérseles sus derechos y eso entonces motivar a que se siga desarrollando el teletrabajo, porque yo soy un convencido que el teletrabajo no estará simplemente en la época pandémica. Ya. Esto se queda. De hecho, muchos empleadores probablemente van a identificar costo-beneficio versus el sistema actual versus el sistema presencial y probablemente van a haber muchos trabajos que se van a transformar a tiempo completo en teletrabajo, probablemente. Ya eso dependerá también del tipo de trabajo de que se trate. Entonces, cosas como esa fuimos regulándolas, como por ejemplo el uso de las herramientas de trabajo en el teletrabajo, a quién le corresponde en principio, aunque los acuerdos entre las partes obviamente se pueden conciliar. El derecho a la intimidad. Sí. El derecho a la intimidad es fundamental también. Es decir, hay muchas cosas nuevas. Ahora, República Dominicana, en cuanto al tema del teletrabajo y las legislaciones que puedan contemplar temas relacionados, no está solo
en la discusión mundial de hasta dónde se puede llegar, porque hay temas que todavía no están definidos y ya le corresponderá a los tribunales y posiblemente a una revisión en el código también hasta dónde se puede llegar. Por ejemplo, cuando usted está en un trabajo presencial y usted tiene un accidente en la realización de su función como empleado, pues se puede considerar probablemente como un accidente laboral. Ahora, ¿qué es un accidente laboral en teletrabajo? ¿O no existe? Esa discusión es una discusión complicada. No pretendemos solucionarla nosotros en este momento, en este programa, pero sí lo menciono porque es una de las cosas que nosotros tenemos que visualizar. Es una de las cosas que como funcionario público que el presidente de la República nos ha solicitado y nosotros hemos aceptado ser, tenemos que apuntalar el desarrollo de la República Dominicana también de manera vanguardista para poder encontrar soluciones antes de que se produzcan los problemas. Sí. Y esa es parte de la responsabilidad que tenemos. Estoy viendo que la Tesorería de la Seguridad Social está reportando una recuperación, si se quiere, récord del empleo formal en la República Dominicana. Habla de más de 292,000, la incorporación de 292,000 empleados en la economía. ¿Cómo esto es cierto, es más, es menos? ¿Esto se ha recuperado realmente? Porque ciertamente hubo una recesión y el gobierno está tratando de empujar la parte económica, que no se le caiga. O sea, ¿qué ha pasado con esto? Mire, efectivamente, yo creo que es innegable para cualquier persona darse cuenta de que la economía dominicana ha ido reactivándose. Como decía hace un momento, hay sectores que están totalmente reactivados, hay sectores que tienen otras dificultades, otros retos. Por ejemplo, el sector turístico tiene el reto de que la materia prima del desarrollo del mismo sector pues no depende de la República Dominicana en la mayor medida. Dicho eso, ciertamente ha habido una reactivación y ha habido un ingreso al empleo formal, así como también una reactivación de los empleados. Por ejemplo, para complementar ese dato que usted brinda respecto a la Tesorería de la Seguridad Social, en los programas fase 1 y fase 2, como todos ya conocen, el programa fase 1 requiere que el trabajador esté suspendido. El programa fase 2 requiere que el trabajador esté activo. Ha habido, en el periodo de tiempo en que estamos desarrollando la función pública en el Ministerio de Trabajo, una reducción de la cantidad de trabajadores en fase 1 suspendidos. Cuando llegamos a la posición estábamos hablando de cerca de 300,000 trabajadores que se encontraban en fase 1, cerca de 300,000. En el día de hoy estamos por debajo de cerca de 170,000. Ha habido una reducción de más de 200,000 trabajadores, pero concomitantemente con eso vemos cómo subió la cantidad de trabajadores en fase 2 de una manera prácticamente proporcional, lo que indica que en la mayor medida ha habido una reactivación. También ha habido pérdidas de trabajo, no podemos decir que no, eso también sucede, pero por este indicador que le estoy mencionando, se visualiza la reactivación que ha habido y el traspaso de trabajadores suspendidos a ser activos, complementado con lo que usted señala. La Tesorería de la Seguridad Social en el registro de trabajadores activos y cotizantes, pues tiene también otro mecanismo adicional de control que arroja esa información. Y localmente, Luis Miguel, ¿se puede tener alguna estadística del total de trabajadores que perdieron sus empleos durante estos 9 meses en la República Dominicana? Mire, una de las cosas que nosotros que todavía estamos nuevos en la función pública, hasta cierto grado, nos estamos dando cuenta, es que hay una deficiencia importante en el sector gubernamental de la producción de información estadística y de data. Eso es un problema que tenemos que resolver y vamos a resolver. Los datos que usted me señala, tenemos que verlo en constante movimiento, porque cortes puntuales habrá que ver. Probablemente el último corte, que será el cierre de año, nos podrá arrojar algunas informaciones. En este momento nosotros no nos atreveríamos a aventurar un número de cantidad de trabajadores que han perdido el trabajo o el empleo, porque hay dificultades de recabación de información, para hablar totalmente claro y pelado.
Y segundo, tenemos que ver cómo se sigue desarrollando la reactivación, porque ha habido casos de trabajadores que han perdido el empleo en un sector, pero han logrado emplearse en otro sector o en el mismo sector en otra empresa. Sí. Es decir, eso también se da. El balance, digamos, final del 2020 en cuanto a la cantidad de trabajo, de empleos, si se mantuvo igual, si se perdieron como conclusión total, tendremos que verlo a principios de 2021 y sobre todo cómo continúa el proceso de reactivación económica en todo el sentido de la palabra. Además de eso, quisiera agregar, una de las funciones del ministerio que ciertamente mucha gente no conoce y que nosotros estamos enfocados en desarrollar aún mucho más, es la labor de intermediación de empleo. Si me Y eso permite. es cierto, a eso iba yo. Bueno, pues La me gente no adelanté. conoce que a través del Ministerio de Trabajo puede conseguir un empleo. Y mire, el Ministerio de Trabajo todavía es el único ministerio que la gente reconoce como la secretaría. Sí, es verdad. Así como la embajada, que no hay que decir de cuál es. Sí. Bueno, por razones que todo el mundo conoce. El Ministerio de Trabajo lo vamos a someter a un proceso de transformación profunda, en donde la gente sepa y entienda que no es solamente aquel espacio en donde se van a dilucidar diferencias, que también lo es, pero no es solamente eso. Por ejemplo, nosotros certificamos hace 2 meses más de 100 hoteles y restaurantes con la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial en cumplimiento del protocolo de salud anti-COVID para la reactivación, porque es la responsabilidad del ministerio verificar que los protocolos estén en lugar para reducir el impacto de accidentes laborales, y el COVID ya es uno de ellos. Pero también la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo tiene la función de la intermediación de empleo. Nosotros pretendemos en esa transformación profunda del Ministerio de Trabajo impulsar una labor fundamental para que el dominicano que esté buscando trabajo y quiera encontrarlo, el primer espacio que piense en consultar sea el ministerio. Igual el empleador que esté necesitando recursos humanos con ciertas capacidades y calificaciones pueda dirigirse al ministerio para poder encontrar ese recurso humano a través de una labor de intermediación libre de costos, porque es la función pública. Es más, en esa función, desde el punto de vista de planificación, nosotros estamos, en el programa que estamos desarrollando, vamos a requerir a todas las empresas formales, a través del Sistema Integrado de Registro Laboral, SIRLA, que nos informe en tiempo real, no solamente de cuáles son sus necesidades de vacantes actuales, sino también como capacidad de planificar hacia el futuro cuáles son o prevén ser sus necesidades de vacantes en el mediano y en el largo plazo. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Trabajo pueda ser el interlocutor, como lo es, con las instituciones encargadas de la formación y capacitación de como recursos Infotep. humanos, como Infotep, que está adscrita al Ministerio de Trabajo, Sí. pero también con otros ministerios, para que entonces poder decirle, señores, en 18 meses el mercado laboral lo que va a necesitar es este tipo de recursos, o en 4 años, o en 8 años, dependiendo del tipo de recursos que se necesite. Y de esa manera también colaborar con la reducción del desempleo en lo inmediato, pero también con la reducción de desempleo en el mediano y largo plazo. Y justamente en esa tesitura voy porque el presidente Abinader en campaña había prometido que se crearían unos 600,000 puestos de empleo Formales. durante su gobierno. Así es. Y creo que la motivación debe ser al sector privado porque la nómina pública, de alguna forma, lo que está tratando de hacer este gobierno es un poco subsanarla, es como organizarla. Y ahí voy. Las posiciones laborales de cara al futuro de los próximos 5 a 10 años tal vez están siendo una tendencia diferente a lo que era lo tradicional. Así es. Hay materias en las universidades o en los centros técnicos como Infotep que no son tal vez o que son las que están en boga o las que van a crearse o a desarrollarse. ¿Cómo se enfoca el ministerio con relación a esto? Sobre todo en la tesitura de crear empleos nuevos, Claro. sin cargar al Estado, sino a través de empresas Efectivamente, privadas. muchísimas gracias por esa pregunta. Mire, lo que usted pregunta es tan importante y tan interesante al mismo tiempo que no hay forma de no atenderlo, y me explico. Como usted señala, los requerimientos del mercado laboral en el mundo, y el dominicano también, ha ido variando y siempre va a variar. Parte de esa variación viene motivada o motorizada por los cambios tecnológicos.
De hecho, hay una discusión también más profunda sobre qué constituye un trabajo y qué constituye un emprendimiento, pero ya es un tema de otra conversación. Precisamente para poder identificar esas necesidades con esa nueva realidad del mercado laboral de la República Dominicana, es que planteamos desarrollar el proyecto que les describí hace un momento, para poder entonces decir, no, es que este tipo de profesional o este tipo de técnico o este tipo de capacitación tiene que, si no desaparecer, tiene que modificarse para que se ajuste a cuáles son las necesidades. Por ejemplo, el Código de Trabajo establece el famoso 80-20, es decir, una limitante de que el 80% de la plantilla de trabajadores debe ser dominicano y un máximo de un 20%, en principio, extranjero. Hay excepciones de esa normativa respecto a calificaciones de personal que no encuentren en el mercado dominicano y entonces pudiera buscarlo en el mercado internacional. Bueno, eso sucede en diferentes industrias, más de lo que uno cree, en República Dominicana. Sí. Y en parte precisamente por esa desconexión que históricamente ha habido entre las necesidades del mercado laboral y la producción de recursos humanos con las capacidades de poder insertarse en el mercado laboral. Eso es lo que nosotros estamos seguros que vamos a subsanar y, Dios mediante, en el año 2021 vamos a poder dar a conocer mayores detalles y la puesta en funcionamiento de ese mecanismo. Sí podemos señalar que hemos ido avanzando, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas, ya más de 20 certificaciones que emite el Ministerio de Trabajo, ustedes la pueden solicitar vía digital, es decir, virtualmente. Qué bueno. Luego podrán recibirla también virtualmente por firma digital, pero mientras tanto vamos avanzando. Es decir, tenemos la visión de transparencia que el presidente de la República ha hecho tanto hincapié, no solamente de discurso, sino también de acción, y también la eficientización de los servicios que brindan las instituciones públicas a la ciudadanía. Bueno, agradecemos Muchísimas gracias a ustedes. la presencia de Luis Miguel Decán, ministro de Trabajo. Siempre grato conversar con usted por la visión que tiene sobre este reto. Significa coordinar lo que es la parte laboral en la República Dominicana. A todos ustedes también le vamos a agradecer la sintonía de hoy y la de mañana, que de seguro van a estar con nosotros en otra propuesta de Despierta RD. Gracias de parte de todo este equipo.